Nube. Ya. Mientras tanto, un poquito antes de que empieces a presentar, Cote, primero gracias también por la confianza, porque es cierto, nos conocimos por Instagram y de ahí empezamos a hacer link con distintas cosas a raíz del seminario. Entonces también quería darle la bienvenida y contarle un poco la estructura brevemente. Como decía la Cote, nosotros vamos a hacer una pequeña presentación, más la Cote de su libro, y yo solamente voy a alumbrar en función del paper, que no sé si lo leyeron, pero un poco ese paper de Navarro que hablaba un poco también de esta mirada freiriana. Y como decía la Cote, la idea también es como empezar ya para que estén dándole vuelta a temas que podríamos ver en futuros encuentros de estudio. Ahí le habíamos propuesto a la Fundación por una Carrera para la próxima sesión, que sería en un mes más, ¿ya? Entonces, la idea sería poder encontrarse una vez al Yo creo que mes. sería buena opción ¿Qué? Ay, perdón, ahí muteé a alguien que tenía el ¿Qué? micrófono abierto. ¿Que sería buena opción qué? No, 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 es que alguien tenía el micrófono abierto, así que dale nomás. Entonces, la idea como estructura, antes de que empecemos ya y le demos rienda a esta primera sesión, es que ojalá podamos tener una continuidad durante el año. Pensamos con la COTE como propuesta, que ahí después el mismo grupo se puede ir autorregulando la primera semana de cada mes. Si les parece bien, eso lo podemos ver también al final, ir cerrándolo. También que hayan duplas que se vayan ofreciendo para poder también llevar este espacio, ¿ya? Entonces, esa es un poquito la idea general. Entonces, si quieres, Cote, empezamos con lo de tu capítulo y de ahí yo puedo cerrar con lo del paper. Gracias. Bueno, le hemos puesto a este primer encuentro el nombre en que está la psicología vocacional hoy, los nuevos tiempos y la comprensión de la vocación. Primero, unas imágenes un poquito provocadoras que a mí me han dado vuelta últimamente. Eh, tuve la oportunidad de estar en el Museo de Antropología en Ciudad de México y claro, uno ve el desarrollo como de la especie humana, ¿cierto? Todo como en cantidades de años que son millones de millones, o sea, como periodos de tiempo que uno ni siquiera puede dimensionar, cómo ha ido evolucionando la especie, ¿cierto? Y ahí uno dice, qué increíble que hoy por hoy, igualmente cada joven o cada adulto joven o cada persona, a pesar de que somos un momento tan ínfimo en estas grandes líneas de tiempo, que de hecho si lo extendemos como a la historia de la vida en el planeta o el universo es más pequeño todavía, ¿cómo puede ser que incluso estemos inquietándonos respecto de nosotros mismos, ¿cierto? Respecto de nuestro futuro, respecto de por qué estamos acá? Aquí también comento, hace poco me ha gustado una serie que dan que se llama como Vivir hasta los 100. Esto que exploran distintos lugares donde la gente como vive un poquito más sobre la esperanza de vida promedio y están tratando de entender por qué la gente vive más en esos lugares. Y yo también me quedé pensando, como chuta, puede ser que yo esté como en el primer tercio de mi vida, ¿cierto? Entonces, en ese sentido, pareciera que la pregunta por el sentido, valga la redundancia, hoy día no es menor. Y de hecho, ni siquiera se circunscribe solamente a la etapa en que uno termina el colegio. Em, Acá vemos también esta foto de estas ballenas y uno podría preguntarse, bueno, ¿qué están haciendo las ballenas, cierto? ¿Están flotando? ¿Están conversando, comunicándose? ¿Están nadando? Y cuando uno lo ve, dice, bueno, es que estas ballenas probablemente están migrando, ¿cierto? Inmediatamente nos lleva a ver ese movimiento, no solamente como una ballena chapoteando o flotando en el agua, sino como alguien que tiene una dirección, que tiene lo que se podría llamar en términos más filosóficos una causa final. Y hacia allá también quiero encaminarme un poquito en esta presentación. Bueno, en el primer capítulo de mi libro, que en el fondo el libro Elección de carrera, elección de vida, lo que yo planteo en el cuerpo del libro es más bien una mirada antropológica, ¿cierto? Cómo ciertos aportes de la filosofía de corte aristotélico-tomista nos pueden ayudar a entender qué es lo que está haciendo un joven cuando elige su carrera. Pero el primer capítulo entrega como esta mirada panorámica de la psicología vocacional, ¿ya? Que sería una especialidad dentro de la psicología aplicada, cuyos inicios se remontan a principios del siglo XX. Encontramos, claro, los primeros textos propiamente tal, como en el año 1908, 1910,
Y hay como un triángulo que a mí me ha hecho mucho sentido, que es que esta subdisciplina de la psicología comprende una dimensión teórica, una dimensión investigativa y una dimensión práctica. Creo que en general quienes estamos en este mundo de la orientación estamos súper metidos en la dimensión práctica, ¿cierto? De hecho, surgen preguntas, han estado estos días, oye, ¿a alguien se le ocurre una actividad que yo pueda hacer en la sala de clase con mis estudiantes? O cómo, por ejemplo, diseño un programa que puede ser individual, puede ser grupal. Estamos bien, bien metidos en ese terreno, ¿cierto? De ese encuentro, ya sea con grupos, con comunidades, en el uno a uno. Yo diría que hoy día vamos a tratar de hablar de una pincelada de la dimensión teórica, pero que sin duda, claro, también es importante poder formarnos en esto, en modelos, en marcos conceptuales, que también el día de mañana nos iluminen un poquito en nuestra práctica. Y creo, y es uno de mis anhelos también, porque yo creo que tenemos un tremendo potencial, que empecemos con estas redes de colaboración a poder generar algo en la línea investigativa, porque la verdad que uno puede buscar y aparecen cosas como debajo de las piedras, pero al menos aquí en Chile hay poco, ¿cierto? Que en el fondo la dimensión de investigación pone a prueba, por ejemplo, ciertos modelos o pone a prueba cierto tipo de intervención práctica, resulta o no resulta lo que hacemos, etcétera. Y algo que yo creo que ha quedado súper claro en el grupo y también en nuestra presentación es que esta área se nutre de diversas áreas. De hecho, yo ahí también tengo un poco el sesgo. Yo soy psicóloga, ¿cierto? Y de hecho soy psicóloga clínica, no soy psicóloga educacional, porque uno también podría ver esto desde el mundo de la orientación educacional y vocacional, que tiene, en general, son más bien educadores. em, pero al menos entendido como psicología vocacional se nutre de lo clínico, se nutre de los conocimientos de la psicología del desarrollo, del mundo más bien del coaching y la consejería, incluso de otras líneas como la psicología educacional u organizacional laboral. Por otra parte, sabemos que también tenemos la evaluación psicométrica como una herramienta que sobre todo cuando uno quiere llegar a grandes grupos, a bajo costo y con cierta rapidez la entrega de resultados viene muy bien. Entonces, voy a adelantarme aquí, los voy a poner porque si cualquiera quiere profundizar, ahí están, ¿ya? Pero para esto, para que sepan también este recorrido de los aportes teóricos, me basé en un manual que es el Handbook of Vocational Psychology, como los estadounidenses que tienen como esa capacidad como de sistematizar ciertas cosas, que la verdad que ayuda mucho como esquema ordenador y me voy a referir brevemente a esta como cronología también de modelos teóricos. A mí me parece bastante notable Frank Parsons, que en el fondo es como el que le llaman el padre de la psicología vocacional. De hecho, su libro, que se llama como Eligiendo una vocación, Choosing a Vocation, se encuentra de forma gratuita en Internet. Y creo que algo bastante útil es que tiene metáforas, le dice, por ejemplo, yo le preguntaba al joven, ¿qué harías si tuvieras $1.000.000, ¿cierto? O, ¿qué harías si tuvieras que construir los planos de una casa? Bueno, hay varias como anécdotas también de su trabajo. En Chicago él trabajaba orientando laboralmente a jóvenes y adultos jóvenes, que creo que son bastante útiles. Y tiene un estilo como bien directo, como que interpela. Claro, él dice una idea que es como bastante sencilla, que la elección de carrera comprendería tres factores. A, un conocimiento y comprensión clara de mí mismo, mis habilidades, mis intereses, mi forma de ser, etcétera. B, un conocimiento acabado de las distintas ocupaciones y alternativas profesionales. Y C, un análisis y razonamiento, un establecimiento de relaciones entre A y B. Es una idea bastante sencilla, pero la verdad que tampoco alguien ha planteado algo radicalmente diferente. Pero lo recomiendo porque es una lectura como bastante entretenida y creo que ayuda, puede ayudar con estas metáforas, preguntas, etcétera. Después, Dawes y Lofquist plantearon una teoría de ajuste al trabajo, de alguna manera basada en que nosotros buscamos el ajuste con nuestro entorno y también una cierta correspondencia entre nuestras necesidades y también las necesidades del mundo del trabajo. ¿Ah? Em, y acá
Bueno, esta teoría está un poquito más extinta. Desarrollaron una taxonomía enorme, un sistema de clasificación de 1.700 ocupaciones, que yo creo que ya vemos por el número que su utilidad práctica no fue tal, ¿cierto? Sí, es interesante nuevamente el concepto de ajuste, de calce, de match, que sería lo que cuando uno decide qué va a hacer con su vida, es lo que uno está buscando también. Aquí aparecen temas de valores, de preferencias personales, si uno hace doble clic sobre esa teoría. Creo que sí, el número 1.700, al menos algo que yo rescato 60 años después, es que hoy día también estamos en un mundo muy complejo, donde los jóvenes captan que hay una infinidad de posibilidades profesionales. Entonces, ¿cómo también podemos ayudar a navegar ese mundo con tantas alternativas? El aporte de Holland, eh, de estas seis eh, como personalidades en el trabajo, ¿cierto? La idea de que las personas tienen distintas formas de ser o distintas personalidades y que el mundo del trabajo sería un reflejo de aquello. A mí me parece bien bonito también en el sentido de poder plantearle a un joven que uno como que florece, cuando la propia personalidad también está en armonía en los entornos laborales donde uno se desempeña. Me parece que hoy día incluso se pueden establecer algunos puentes con investigación de la línea de la psicología positiva, por ejemplo, las fortalezas del carácter, ¿cierto? Hay evidencia de que la gente que expresa y usa sus fortalezas del carácter en el trabajo es más feliz. Y bueno, y aquí en el fondo está esta caracterización del realista, el investigador, el artista, el servicial, el emprendedor y el convencional. Yo creo que también todos, desde los ámbitos donde nos ocupamos, a veces hay que hacer como una pequeña relectura o refrescar algunas carreras que él asignaba o ponía como ejemplo a cada una de estas seis categorías, porque a veces uno podría querer incluir algo. A mí siempre me parece, por ejemplo, que el servicial o social, a mí no me parece reducirlo simplemente a un pequeño listado de carreras, sino que encuentro que en muchas carreras uno podría ver cómo potencialmente orientarse al servicio. Luego tenemos las perspectivas evolutivas del desarrollo de carrera, en el fondo que más que un modelo de qué pasa en el momento mismo de la decisión, eh, en el fondo muestra cómo a través del desarrollo hay ciertos hitos o ciertas cosas que se esperan, ¿cierto? Y de hecho yo creo que esto, no sé si a ustedes les ha pasado, pero a mí cada vez me preguntan, oye, ¿y cómo podemos hacer, cómo podemos empezar con orientación vocacional en primero y segundo medio? ¿Cómo podemos empezar a hablar de esto antes? Y ahí, bueno, claramente un marco conceptual ordenador que pueda decirte, mira, tranquilo, si en cuarto básico no tiene que estar pensando en qué va a estudiar en cuarto medio, pero en esa edad sí, por ejemplo, hay un terreno súper fértil para la exploración, para la curiosidad, para ir desarrollando habilidades, que por supuesto es muy importante. Eso puede como otorgar un marco que ordene. Y por último, el aporte de Lent, Brown y Hackett, que es la teoría sociocognitiva del desarrollo de carrera, que hoy en día sí se ve mucho en la investigación como No, marco pero de estoy escuchando referencia. una charla. Ay, ay, perdón, alguien tiene el Como el ojo, micrófono abierto, espérate. como el ojo, como el ojo, como el ojo. Natalia, te voy a mutear, perdón. Em, sí se ve con estos conceptos de autoeficacia, expectativas y metas personales y cómo esos constructos, en el fondo, interactúan entre ellos al momento de tomar una decisión de carrera. Muy rápido, ¿ya? Porque ustedes lo pueden buscar. Algunas cosas que me parecen, ay, perdón, que me parecen interesantes, como respecto de la disciplina también, y que creo que va muy en la línea de lo que se ha ido hablando en el grupo de WhatsApp, es cómo nuestra disciplina necesita mantenerse vigente frente a los cambios en las realidades laborales, en los cambios en la oferta académica de las universidades y de las instituciones técnico-profesionales. Cómo nos está transformando esta era digital, la globalización, etcétera, ¿cierto? De hecho, probablemente muchos de los temas que abordemos durante el año traten sobre eso. Em, y cuando uno ve, acá en el fondo yo lo que hice fue hacer como no diría que un metaanálisis propiamente tal, pero tomé tres revistas, en el fondo sobre el desarrollo de carrera, sobre, bueno, esto que se llama sobre la conducta vocacional, y fui viendo los nombres, de qué se está hablando, de qué se está investigando, y claro, justamente empezamos a integrar la mirada multicultural,
la mirada quizás de la inclusión o lo que uno podría llamar ciertos grupos vulnerables, em, una mirada o quizá un cuestionamiento socioeconómico también. A veces uno dice, chuta, este tema de hablar de vocación se reserva solo como para un cierto grupo que quizás tiene más margen o más flexibilidad para elegir. ¿Cómo podemos llevar eso a distintas poblaciones? Creo que también aparecen en el fondo en estas revistas estas preguntas de la capacidad de reinventarse frente a un despido, frente a un cambio de ciudad, frente a una licencia maternal, cómo vamos a vivir el periodo de la adultez mayor y el retiro. Em, eso también aparece con mucha fuerza y por eso, claro, de hecho ya no, pareciera que hablar de elección de carrera queda un poco corto, ¿cierto? Uno habla de desarrollo de carrera sustentable o desarrollo de carrera y aprendizaje a lo largo de la vida. Y después aparecen, por supuesto, em, muchas de estas ideas que también corresponden a la teoría sociocognitiva, la autorregulación, la autoeficacia, la capacidad de ponerse metas, de postergar la gratificación. Em, Vemos jóvenes que eligen y que probablemente no eligen mal, pero que después también les cuesta mucho mantenerse, ¿cierto? O que, no sé, el tema de automotivarse o saber cómo navegar la carrera de una manera más propositiva les cuesta mucho. También ahí quizás a las personas que trabajan ya con adultos en su desarrollo profesional, la pregunta por el sentido de las expectativas, de cómo ir forjando un camino también es algo muy actual. Ay, perdón, eso me lo tengo que saltar porque esto lo va a mencionar la Javiera, ¿ya? Ahí obviamente en términos generales también irrumpen las perspectivas más constructivistas o narrativas también con algo que decir respecto al desarrollo de carrera. Y ahí también quisiera mencionar, que no lo mencioné acá explícitamente, pero por ejemplo en Argentina hay mucho desarrollo, por ejemplo, desde el psicoanálisis, desde una mirada del deseo, del inconsciente, de las identificaciones, la teoría sistémico-familiar, y cómo eso también puede iluminar la elección de carrera, o sea, prácticamente desde cualquier teoría clínica uno también podría hacerse esta pregunta. Bueno, acá brevemente quisiera como decir dónde queda el tema de la vocación, porque estos modelos son muy útiles para explicar la elección de carrera misma. En general uno diría esta búsqueda como del calce, del ajuste, del match, de la correspondencia. Y muchos de nosotros también trabajamos en un plano práctico, contextualizado, contingente. Por eso se nos aprieta en tercero y cuarto medio, porque ellos están en vistas a un momento de tener que rendir una prueba, de postular a través de un sistema único de admisión o de postular a institutos técnicos profesionales sujetos a plazos, etcétera. Plazos, ponderaciones, estamos mucho en ese mundo, ¿cierto? Las becas, los créditos, los beneficios, la gratuidad, el FUAS. Pero a mí me ha resultado bastante útil también ver que igual emerge como otra dimensión, ¿ya? Que les quiero presentar en el fondo, que es la presentación o sea, la dimensión de la vocación. En este manual de psicología vocacional fueron mencionando las teorías sociocognitivas, las teorías evolutivas, las más narrativas, etcétera, y aparece la perspectiva espiritual, que siempre me ha llamado la atención dónde lo ubican. ¿Ah? Porque claro, el concepto de vocación, si bien de hecho le da su apellido a la orientación vocacional, a la psicología vocacional, es un concepto un poco más escurridizo, más difícil de operacionalizar. Incluso las personas de a pie al tiro lo asocian un poquito eh, a un mundo más religioso, a una dimensión más religiosa. Y encontramos, sí, algunos autores que están haciendo aportes bastante buenos. Por ejemplo, investigando, ¿cierto?, cómo las personas conceptualizan lo que sería como el llamado, de dónde viene este llamado, dónde se origina. Encontramos distintas concepciones, un llamado que puede originarse como en mi interior, como un llamado, por ejemplo, a la autorrealización, a seguir mi pasión, sentir un fuego, sentir que no podría traicionarme a mí mismo, no siguiendo este llamado.
Y por otro lado, se ha visto a través de la investigación cualitativa un llamado que pareciera provenir desde fuera. ¿Ah? Puede ser el mismo Dios llamando, ¿cierto? Presentándote de alguna manera una misión a realizar en la vida. O también se entiende ese llamado externo, puede ser como un cierto clamor de la sociedad, ¿cierto? Que te interpela, hacerte cargo de alguna temática, de algún problema que uno ve. Me parece interesante también con los jóvenes cuando entramos en este concepto más bien de llamado, de vocación, el bueno, ¿cómo aparece esto? Se nos va, se nos va a abrir el cielo, o como dice la canción de los auténticos decadentes, la guitarra, y tuve una revelación. ¿Nos va a pasar eso? ¿Ah? Que se abra el cielo y que salga esta gran voz diciendo que tenemos que hacer en nuestra vida, o más bien tiene que ver con un proceso de sense making, de ir mirando la propia vida, de ir haciendo atribución de significado, decir por qué esto fue importante para ti, qué aprendiste acá, cómo esto habla de ti, ¿cierto? Em, y también entender que probablemente la comprensión de ese llamado no ocurre necesariamente hacia fines de cuarto medio, sino que puede ocurrir antes. Hay gente que lo ve muy claro a los 16, a los 15 años y sus decisiones como que son la consecuencia natural de aquello. Y hay personas, o sea, no sé, partiendo por mí misma, que uno puede discernir eso en su tercer o cuarto trabajo, ¿cierto? Como cuál es realmente el aporte que yo puedo hacer, o qué es realmente mi por qué. Eso es lo que es el llamado a priori o a posteriori. Estos autores también se los recomiendo para seguirles la pista. Bueno, aquí algunas imágenes que yo siempre le digo a los jóvenes que hay que meterle kilometraje a esto, porque le metemos harto kilometraje a la PAES, le metemos harto kilometraje al NEM, pero esto uno no lo puede reservar para el día que te entregaron los puntajes y pensar que va a ocurrir un milagro. Voy a saltarme algunas cosas. Aquí muy rápido, em, quería mencionar de alguna manera cómo vemos hoy día el concepto de vocación, tanto en la literatura académica como en la sección de autoayuda de una librería, ¿ya? Vemos, obviamente, el concepto de misión. De hecho, hay un librito que lo tengo acá, La elección de carrera, del padre Hurtado, 1943, que le habla a los jóvenes y obviamente les habla desde un punto de vista relacionado con una concepción cristiana de la vida. ¿Ah? Tenemos el sentido. Mucha gente me dice, Cote, ¿qué libro le puedo regalar a mi sobrino de cuarto medio? Bueno, y ahí siempre aparece el hombre en busca de sentido, ¿cierto? Como una buena opción para que piensen acerca de su vida. Aparece el concepto de propósito, con William Damon, The Path to Purpose. Tenemos hoy día, justamente en esa isla de Japón donde la gente vive cerca de 100 años, el Ikigai, la razón de existir, esta confluencia entre aquello que hago bien, aquello que me gusta, aquello por lo que me pueden pagar y aquello que la sociedad necesita. Autores quizás un poquito anteriores de la psicología positiva, estar en flow o estar en tu elemento, ¿cierto? Como ciertos indicadores de que uno estaría realizando una vocación. Simon Sinek, que es un charlista motivacional estadounidense, pero que tiene esta idea, ¿cierto? De tu por qué, de tu para qué, del círculo de oro, que en el fondo estaría en el núcleo. Después es el cómo lo haces y por último es el qué haces, pero hay algo que es elemental. Acá les quiero mostrar este librito que me lo prestaron como hace un año y no lo he devuelto todavía, pero Gabriel Castillo es un orientador chileno, quizás lo conocen, y estos libros están realmente extintos, así que tenemos que ver si podemos hacer algo. Perdón, se llama Vocación y Orientación, no Orientación y Vocación. Y él ahí también en un estilo muy directo, muy fresco, habla sobre lo que es la vocación, sobre lo que es la frustración vocacional también, muy interesante. Y ahí quise poner un poco también cuál ha sido como mi conceptualización de lo que es la vocación, pero sería, claro, el surgimiento, obviamente después de un proceso de discernimiento, de considerar, de ponderar el conocimiento de mí mismo, de las alternativas, el nivel afectivo, el nivel racional,
y va de alguna manera surgiendo esta palabra interior que orienta la vida. ¿Ah? Siempre desde la singularidad y la originalidad. O sea, una malla curricular existe y miles de jóvenes la hacen la misma, pero el cómo yo la recorro, cómo yo voy atribuyendo significado, formándome mis propios caminos, y por supuesto también reconocer que en esas elecciones siempre las hacemos en vistas a la felicidad, que sería la causa final. Eso me lo voy a saltar. Eso sería mi aporte. Em, Espero, Javi, haberme mantenido dentro de las Sí, expectativas del tiempo, súper bien. pero es una pincelada. Súper, de ahí vamos a comentar, vamos a dar, yo solamente, ¿cómo hago para compartir o si ya se puede? Sí, Yo creo ya. que sí, sí. Déjame ver si es que esta es, si es que es esta o no. Creo que sí, sí. Em, ya, ¿se ve o no? ¿Se ve bien? Sí, aunque podrías como expandirlo para poder Ahí, verlo como ahí sí, presentación. ¿no? Ahí sí. Perfecto. Ya, la verdad es que yo también quiero como brevemente para que podamos dar la palabra al grupo, porque también esa es la idea, que podamos reflexionar, como es el primer encuentro, todavía estamos ajustándonos a los tiempos seguramente, pero mi idea nada más es poder relevar algunos aspectos como centrales, algunas ideas de este texto de Navarro, que habla un poco de la teoría de construcción de carrera, era más largo el título, pero principalmente es esta teoría, ¿no es cierto? Y el diseño de vida o life design, como se suele llamar, ¿no es cierto? Complementado con esta pedagogía crítica de Freire. A mí me pareció bastante interesante esta combinación, ¿no? Entonces, como, por eso es que decidimos finalmente poner esta contraparte y poder también enriquecer un poquito también el diálogo frente a lo que también ha podido presentar la Cote, ¿ya? Entonces, las principales ideas del diseño de vida como un tercer paradigma, ¿ya? Hablando un poquito de lo que venía hablando la Cote, como de los distintos modelos, ¿no es cierto? Este modelo un poco lo que aporta es que habla de esta construcción de carrera en este mundo posmoderno, en un mundo posmoderno en que está en constante cambio, en que en realidad, no como antes, que uno podría tener un trabajo por 30 años y, bueno, nuestros padres y así las generaciones tampoco tan lejanas, ¿no es cierto? Pero cada vez más eso se va flexibilizando, se va dinamizando, es más difícil adscribirse a una cosa, sino que tenemos que diversificarnos, ¿no es cierto? Y al final se habla como de esta construcción de carrera, que ahí uno podría incluso cuestionar la vocación. En este texto no necesariamente se cuestiona, a mi parecer tampoco, porque una cosa es que vayan cambiando nuestros proyectos y nuestras trayectorias, pero sin embargo se presenta también que hay algo, alguna esencia que se mantiene ahí, o en la propuesta un poco, ¿no? Entonces, esta teoría de construcción de carrera, como dice ahí, no como un compromiso de por vida, sino como servicio de venta, lo dice Saviax, que después también se critica un poquito, pero como tener esta cartera de habilidades que uno tiene. Entonces, también hay la importancia, que después vamos a estar linkeándolo, con cómo también nos aproximamos desde una comunidad escolar también, ¿no? Como pensar en aquellas habilidades que son necesarias para estos empleadores, que Saviax habla como clientes, ¿ya? Pero finalmente, si tú tienes como esta batería de habilidades y además esta como esencia o este nicho o este core que algunos dicen como tuyo, aunque sea chiquitito, como más especializado, también puedes diversificarte y navegar mucho mejor en esta como sociedad más líquida, ¿no? Además, en esta vida que es menos predecible. Entonces se postula como este tercer paradigma, ¿ya? Donde finalmente se caracteriza por las narraciones de las historias autobiográficas que van teniendo, digamos, en este caso los estudiantes, los jóvenes, ¿no es cierto? Donde más lo que se busca en estas narraciones, cuando ellos hablan de su vida, de su historia de vida o de lo que quieren para futuro, ¿no es cierto? Uno en el acompañamiento lo que va haciendo es identificar estos temas de vida recurrentes, ¿ya? Por medio de los cuales las personas van construyendo su carrera. Pero su carrera, claro, es su carrera, es su trayectoria educativa, pero finalmente tiene que ver con su proyecto de vida también. ¿Cómo se va construyendo?
después voy a nombrar solamente los pasos que dice Life Design, tampoco voy a entrar en detalle por el tema del tiempo, pero básicamente en estas narraciones que se van construyendo o que los estudiantes construyen, uno un poco al acompañar hace después una deconstrucción de aquello, ahí están los pasos que los voy a nombrar después, pero más que nada como para poder derribar aquellos como estereotipos, prejuicios, en fin, para poder derribar aquellos, para luego poder construir con algún sentido y poder llegar a este presente, digamos, en base a tu pasado y poder construir un futuro que sea coherente con tu historia. ¿Ya? Como en esa línea va este tercer paradigma, ¿ya? Entonces habla de este tejido de vida. Yo le puse en realidad que este tejido igual está con el llamado de la vocación, un poco siguiendo lo que hablaba la Cote también, porque no lo dicen tal cual en el texto, pero yo siento que también un poco la bibliografía que hemos revisado y lo que un poco presentó Cote en la primera parte, es que de todas maneras hay algo que permanece, y eso lo voy a llevar, también la idea es que se lleve la discusión en este grupo, porque como les digo, no lo dicen tal cual el texto, pero sí da a entender que hay una esencia que permanece, ¿ya? Entonces, independiente de los cambios que existan, porque van a haber muchos cambios. Entonces, ¿cómo también yo tiro la pregunta, nuestro rol como acompañantes de estos procesos que no son tan claros, a que el estudiante pueda llegar a esa esencia o a esa identidad? Que tal vez no la va a ver tan claramente, tal vez igual también se construye, ¿no? Que eso también es lo debatible. Pero lo importante es que para esto necesitamos, obviamente, habilidades dentro de la comunidad escolar y sobre todo un acompañamiento en el autoconocimiento para conocer este ser que se postula un poco que se mantiene, ¿no? ¿Cómo ayudamos a ser, básicamente? Porque en la escuela vemos que muchas veces, en vez de fortalecer y en vez de dar pie, ¿no es cierto?, para que los estudiantes sean, florezcan quienes son sus habilidades, muchas veces hacemos lo contrario, ¿no? No sé después si están de acuerdo con aquello, pero muchas veces lo que hacemos es castrar, entre comillas, ¿no es cierto? O como dejar un poco truncado, digamos, el ser, ¿no? El ser. Hay distintas pedagogías que apuntan más al ser, pero en definitiva nuestro modelo tradicional a veces hace justamente lo contrario. De hecho, hay estudios que muestran cómo la creatividad y el pensamiento divergente va disminuyendo a medida que avanzamos en la edad dentro de la escolarización, cuando debiese ser al revés, debiese ser cada vez más creativo. Pero bueno, ahí les puedo después extender que en Robinson habla mucho de aquello también. Entonces, en este autoconocimiento, obviamente está nuestro rol también, ¿no? Porque no es fácil el autoconocimiento. Y entonces, cuando se cambie de labor, en esta sociedad líquida, de postmodernista, que no tenemos idea de lo que va a pasar en un futuro, ojalá se mantenga esto que se es y en este acompañamiento de la búsqueda de coherencia en la narración que tenemos de nuestra historia, ¿cierto? Que nos permita seguir viviendo la vida con un propósito, con un sentido. Entonces, dentro de este paradigma, el concepto de carrera, en el fondo, eh, mm, es como esta experiencia que ya un poco ya lo dije, ¿no? Que sea como cohesivo, integrador, con algún propósito y algún sentido para la persona, ¿ya? Entonces, en ese sentido, es la historia que la gente cuenta de su vida laboral, ¿ya? Es contextual, digamos, dependiendo de dónde viva, en qué contexto esté, y finalmente la idea es acompañar para que esto sea preventivo y que pueda aumentar la adaptabilidad y la narrativa de su historia, ¿no es cierto?, en estas personas que están orientadas. Los 5 momentos del Life Design que después ustedes lo pueden como revisar, pero el objetivo final de esto es el proceso de toma de acciones concretas donde sigan construyendo esta carrera que estamos hablando de la persona orientada, acciones que ellos puedan tomar, que les ayuden para poder orientarse a vivir sus transiciones de carrera que no son fáciles, manteniendo este ser esencial que estamos hablando de manera intencionada y que no se diluya en esta construcción. Bueno, hay algunas críticas que en el fondo hace Navarro, y es que en nuestro contexto latinoamericano el life design puede ser más difícil implementarlo, principalmente porque tenemos escuelas muy numerosas donde los orientadores obviamente no dan abastos y muchas veces el discurso narrativo es individual.
¿no? Entonces, ¿cómo nosotros, preguntas también para ustedes tal vez, cómo nosotros podemos hacer frente de este diseño de vida, ¿no es cierto? Siendo tan pocos, digamos, para tantos estudiantes. Entonces, lo que se propone, en realidad, porque finalmente nuestra forma en Latinoamérica, y acá en Chile obviamente no es la excepción, es que las intervenciones son a nivel grupal y colectivo, o debiesen serlo. ¿No? O sea, las intervenciones son a nivel grupal y colectivo, no sé, en los cursos de orientación, serían los espacios que tenemos, y el resto algún que otro acompañamiento que obviamente, como dice el mago sin magia, no podemos hacernos cargo. Entonces, ¿cómo el desafío de cómo entonces estas intervenciones pueden ser a nivel grupal y colectivo? Y que, bueno, en el fondo esa es como una propuesta. Otra crítica es que el Dive Design está como únicamente como orientado a alguna clase, a la clase media blanca, digamos, y que después ojalá el próximo grupo de estudio podamos hablar también de cómo en distintos contextos no necesariamente se puede diseñar la vida que uno quiere, aunque yo siempre creo que sí con distintos acompañamientos. Sin embargo, hay cosas que yo no puedo cambiar del contexto en que vivo. Entonces, ¿cómo podemos salir del individualismo y poder a nivel grupal, ¿no es cierto?, cuestionarnos aquellas injusticias sociales o distintas críticas que pueden haber medioambientales, etcétera, pero principalmente en contextos más vulnerables, aquellas injusticias sociales que finalmente permitan empoderar a los estudiantes para poder, ¿no es cierto?, en su proyecto de vida ser agentes activos de construcción de la sociedad que quieren vivir. ¿Ya? Entonces, ¿cómo entonces? Bueno, la crítica es un poquito eso, pero sin embargo, igual Navarro lo que hace no es como destruir completamente el diseño de vida, digamos, sino que es complementarlo, ¿ya? Y en el fondo poder, ¿no es cierto?, construir el significado a partir de lo que narramos, de esa esencia que estamos hablando, diciendo que no es necesario ser psicólogo, que igual podemos acompañar desde ahí y llevarlo, ¿no es cierto?, a algo más colectivo. Y ya un poquito llegando al final, en el fondo, la propuesta es de Paulo Freire, de su pedagogía crítica, que seguramente muchos de ustedes la conocen, ¿o no? ¿Sí? Algunos pueden conocerla, otros no, pero básicamente lo que dice Paulo Freire, ¿no es cierto?, es cómo relevamos la solidaridad, la esperanza, la libertad, la justicia social, la comunión, ternura y otros similares que dice él, porque siempre como tiene esa mirada, ¿no es cierto?, con una mirada crítica que tenemos en la sociedad, pero siempre con la esperanza y con también poder ver que también somos responsables de que estas cosas sean parte de nuestra sociedad. Entonces, como los estudiantes pueden ver de manera crítica aquella sociedad y verse como agentes constructivos, ¿ya? Entonces, desde esa mirada y de la luz freiriana, digamos, podemos ver la orientación vocacional de atención a grupos, ¿no es cierto?, desde una modalidad colectiva y no necesariamente únicamente individual. Eh, entonces, bueno, un poco lo que hablamos, ¿no? Es difícil hacerlo individual en esta. Entonces, el discurso narrativo de Sabiak finalmente puede dar una base teórica, metodológica, para poder crear procesos grupales de intervención. ¿Ya? Entonces, bueno, siguiendo un poco con la propuesta de Freire, y creo que para no alargarme tanto, ya no sé cómo vamos con la hora, pero finalmente es como las personas se puedan también tener experiencias para voluntariados, etcétera, para que puedan acercarse a esta realidad con fin de conocerla y transformarla, ¿ya? Entonces, en esta solidaridad como grupo, poder transformar la realidad objetiva. Y en ese sentido, la vocación como seres que no pueden, digamos, quedarse al margen de la búsqueda y la transformación creadora. O sea, que la vocación incluya intencionar también que incluya esta mirada crítica. Sí o sí, digamos, en los colegios, cómo podemos hacer que exista esta mirada crítica, ¿ya? Para darle un sentido a lo que yo voy a elegir estudiar finalmente, ¿ya? Entonces eso, que es un poquito del otro es como un poquito repetitivo tal vez, pero al final, como juntamos este discurso narrativo en la construcción de la carrera que se complementa con un discurso crítico que busque sensibilizar a las personas en cuanto a situaciones sociales, ambientales y de diversa índole, ¿no es cierto? Orientar la carrera no solo hacia el mejoramiento del bienestar personal, sino también, y necesariamente, diría yo, y dicen Navarro también en realidad, hacia la búsqueda de un bien común.
Aquí hay un cuadrito que está en el paper que básicamente da ciertas como preguntas basadas en la pedagogía crítica y en las teorías de construcción de carreras. Solamente decir un ejemplo, uno puede decir, cuéntame de tu película o libro favorito en la infancia, que también está bien hacerlo, ¿no? Porque eso te habla de la persona, el autoconocimiento. Pero también la invitación es a introducir estas otras preguntas que abren un poquito de saber cómo está ¿no es cierto?, nuestra sociedad y nuestro lugar ahí. Por ejemplo, dice la pedagogía crítica, ¿qué realidades de injusticia social o necesidades de la humanidad te inquietan o te preocupan y te gustaría aportar algo para su solución? Y uno finalmente se sorprende porque cuando uno junta a jóvenes a poder reflexionar sobre estas preguntas, realmente uno se da cuenta que son capaces de verlo y también les inquietan, les emocionan y les preocupan. Lo que pasa es que muchas veces nos damos los espacios para que puedan hacerse estas preguntas, ¿ya? Entonces, en definitiva, es ver un enfoque escolar integral, ¿ya? Porque finalmente solos como dentro de la escuela no podemos, como si somos un pequeño grupo de personas, de orientadores o de psicólogos, solamente vamos a poder llegar a un pequeño grupo de estudiantes, ¿verdad? Entonces necesitamos colaboración y reflexión sobre esta participación de la construcción de nuestra sociedad, pensando en un bienestar individual, pero también y sobre todo, diría yo, un bien común. Eso es un poquito, entonces ahora la idea es iniciar la conversación, tal vez fue, no tengo idea cómo vamos en el tiempo, tal vez fue bastante información, pero ahora abrimos la palabra para escuchar qué cosas han podido como ir pensando, reflexionando de todo lo que hablamos. No sé si alguien quiere como, pueden poner la manito así para que podamos ir viendo. Patricio. Yo primero quería agradecer la instancia de esta sesión, digamos, de compartir y etcétera. Me di tuve la oportunidad, digamos, de leer el libro de María José el año pasado, de disfrutar la lectura y así, lo mismo con el paper. Y bueno, en realidad lo que yo quería plantear era que, en el fondo, en mi tarea, digamos, de investigar y de buscar, uno igual se encuentra con mucha información, hay una tradición importante, y claro, aparece mucho aporte de la psicología, del psicoanálisis, la pedagogía, de alguna forma. Y lo que sí, bueno, dentro de eso, yo un poco quería también como compartir una lectura que me marcó mucho en este camino, que es la orientación vocacional como experiencia subjetivante, no sé decir, pero bueno, de Sergio Rascobán, de un argentino, un clínico, un psicoanalista argentino, y en ese sentido, por ejemplo, cuando se incorporan nociones sociales, digamos, hablar de esto del postmodernismo y la economía, etcétera, y la política también, que querámoslo o no, igual cuando uno investiga estas cosas, igual hay mucho de eso. En el sentido creo que es relevante esa dimensión política en relación con la vocación o la carrera, etcétera. Pero lo que yo más eh, creo que es muy útil, en concreto con el trabajo con los estudiantes en la escuela, es el rol del juego. Este autor en particular releva mucho eso en su clínica vocacional, y yo tomé un poco eso, digamos, y lo último que he estado trabajando en estas instancias también de compartir con colegas, psicólogos, profesores, etcétera, es eso. Entonces, el último tiempo me aboqué, digamos, a tomar estas ideas de juego y aplicarlas en orientación vocacional. Creo que me ha ido bien. Entonces, diseñé un juego, se llama Mi carrera en juego, y así estoy como tomando juegos de mesa y hago adaptaciones en función de ciertos objetivos de aprendizaje y me permiten, por ejemplo, hacer un trabajo individual, pero también un trabajo grupal con los cursos, incluso también para actividades como el Día de la Convivencia, el Día del Estudiante. Ampliamos este espacio para jugar y, claro, son juegos más bien recreacionales, pero en el fondo vinculan esto que tú decías, Javiera, de que a veces el rol de la escuela, como aparato ideológico, político, digamos, muchas veces
en la perspectiva del capital humano y la formación académica, cognitiva, deja mucho de lado lo socioemocional, etcétera. Y claro, en vez de hacer florecer a los estudiantes, como que solo se los comprime para... Bueno, es una visión bien macabra, digamos, de la educación que uno podría compartir o no, pero en virtud de eso también la salud mental, sobre todo post pandemia, tuvo que hacer girar a las escuelas en relación con la preocupación por la salud mental. Entonces, hoy día, afortunadamente, de hecho, también la asignatura de orientación se está repensando en vinculación con la convivencia. Entonces, ¿cómo? En el fondo, para terminar, lo que yo quería reivindicar era como el rol del juego, no solo en el aprendizaje vocacional o de carrera, sino también en relación con el bienestar y el desarrollo integral. Entonces, eso creo que en la actualidad hay más espacio para poder desarrollar eso, y creo que el juego como tal también permite mucho en un contexto de seguridad, digamos, no de angustia frente a una paz o frente a una elección que a veces causa mucha angustia en los estudiantes, cuando esa elaboración se hace en un contexto de juego, permite discernir mejor, creo yo. Esa idea también de discernir que estaba en el libro de elección de vida, elección de carrera, me pareció súper interesante. Y también cuando uno se lo plantea a las familias como un agente que es vital en el acompañamiento, no solo en la escuela, de los orientadores y los profesores, sino también de la familia en relación con el discernimiento, en relación con una elección, creo que es súper interesante. Entonces eso quería plantear y también, ojalá poder continuar con esta idea de investigar, de proponer, de incluso jugar, creo que es muy valioso para todas y todos los que estamos involucrados en esto de la vocación, de la carrera, etcétera. Eso, gracias. Gracias. Muchas gracias, Patricia. ¿Alguien más? Valeria. Qué interesante lo que hace Patricia. Justo ahí le escribí algo de si conoce el observatorio del juego, para que valide su juego ahí y después lo podamos comprar. Sí. Em, Oye, siempre he pensado que para hacer cualquier trabajo uno tiene que, además de la práctica, obviamente, tener sustentos teóricos, pero en todo, como saber bien cómo lo han hecho otros, cómo se puede hacer mejor. Y esto no es la excepción y creo que lo que hemos visto acá, lo que hemos estudiado todos en distintos momentos, refuerza que esto no se debe dejar al azar, que hay que prepararse para hacerlo, porque lamentablemente siento y creo que el acompañamiento, la exploración vocacional que hacemos, está demasiado determinado por nuestros propios paradigmas, por nuestra propia historia, por lo que estaba vigente cuando nosotros fuimos estudiantes. em, Estos temas justamente de aprendizaje a lo largo de la vida, los contextos demasiado, con cambios demasiado vertiginosos que tenemos ahora, para qué decir los cambios tecnológicos, los cambios sociales, obviamente son el contexto en el que uno acompaña en la exploración vocacional. Pero uno acompaña desde lo que uno es, desde lo que uno sabe, desde lo que uno siente, desde sus prejuicios, y eso cruzado con los contextos, tanto el contexto de uno, pero también los contextos de los estudiantes, ¿ya? Eso determina qué hacemos y qué no hacemos, incluso qué oportunidades creemos que hay que dar en positivo y en negativo, ¿ya? Porque no es lo mismo acompañar a estudiantes cuyos padres son profesionales, ¿ya? Y se hablan de estudios superiores y hay otras experiencias de vida a acompañar estudiantes que viven en contextos más deprivados en términos socioculturales y económicos, ¿ya? Entonces, ¿cómo se acompaña y qué prioriza uno? Y obviamente lo que tú hagas también ahí está determinado por lo que tú eres, entonces, y eso hablando solamente en términos de decisión de carrera, porque en realidad una cosa que vengo reflexionando hace algún tiempo y que nunca había caído en la cuenta, es que cuando hablamos de proyectos de vida, lamentablemente hablamos de sinónimo decisión de una carrera, de escoger una carrera. Y entonces, también como cuando hablamos de proyectos de la vida, nosotros mismos lo hemos acotado, se ha acotado más bien históricamente, a la elección de una carrera. Y lo último es lo que se habla de algún modo de la necesidad de acompañar integralmente,
la necesidad de reconocer que esto tiene que ver con un curso de vida ahora más que nunca, porque justamente se reconoce que lo que existía antes de un camino lineal que todos seguían o que todos más o menos seguían hace algunas décadas, de estudiar, casarse, después irte de tu casa, eso ya no existe. Y lo mismo que las personas trabajaran 30 o 40 años en un mismo trabajo. Entonces, todos esos cambios también determinan el acompañamiento que nosotros hacemos, como ustedes bien decían, desde la más tierna infancia, desde que el niño entra incluso en la educación parvularia, ¿ya? Porque es ahí donde comienza a reconocer aquello que le gusta, aquello para lo que sirve, desarrolla habilidades para los discernimientos posteriores. Así que muchas gracias por este espacio, por lo que nos entregan, por lo que hemos aprendido y también por la posibilidad de compartir experiencia. Yo ya me voy a encantar con lo que Patricia ahí compartió y también con la posibilidad de compartir lo que uno ha visto en todos estos años. Gracias, Valeria. No sé si alguien más quiere hacer algún comentario, pregunta. eh, Preguntas quizás que no tienen resueltas, preguntas que quizás emergieron o quieren compartir su experiencia también de sus distintos establecimientos, lugares donde están trabajando, como poder compartir cómo están abordando también este tema. Ay, yo quiero hacer un comentario pregunta, que de hecho lo habíamos conversado, Javiera, porque, claro, vemos como esta progresión o evolución de los diferentes modelos, hasta que llegamos al de construcción de carrera y diseño de vida, que claro, cuenta como con esos elementos de ambigüedad, de subjetividad, de hacerse a sí mismo. A mí, de hecho, me pasa, de repente los jóvenes me dicen, no, es que hablé con mi tío y mi tío me dijo que estudie cualquier cosa, si total hay que adquirir como ciertas herramientas y después uno hace lo que quiere con eso, ¿ah? Que un poco sigue esa lógica, ¿cierto? Entonces, ahí yo de hecho como te comentaba cuando nos preparamos, yo creo que yo hago muchas cosas en un escenario individual propias de esta lógica como del diseño de vida, pero no sé cómo es como la experiencia en la práctica, en colegio, de proponer esto también a los jóvenes, que a veces te dicen como, ay, porfa, pásame un test para ver qué aparece ahí y que alguien me diga lo que tengo que hacer, ¿cierto? O sea, ¿cómo nos está resultando o cómo nuestros jóvenes están respondiendo a estos modelos más ambiguos? ¿Ah? Esa sería mi pregunta, Natalia. Ya. Oigan, me hace mucho sentido todo lo que hablamos y sobre todo lo que veíamos ahí en una de las diapositivas que también sale en el libro, que es cómo hoy en día los adolescentes le dedican mucha hora a la preparación de estudio PAES. Ya, o sea, cuando yo trabajo con ellos, yo trabajo especialmente con enseñanza media, la parte de orientación, que la vamos mezclando de orientación acompañando a los profesores en su hora que puede ser orientación, consejo de curso y el trabajo con ellos en entrevista. Y ellos, cuando una de las primeras cosas es organizar su tiempo de estudio. Y tengo que tomar prueba este año, no tengo que tomar prueba este año, entonces le decía, ya, pero sacamos 1000 puntos hoy en día, que es una llave, pero ¿qué puerta abro con esa llave? O sea, porque claro, voy a tener la llave, pero no sé qué quiero abrir ni dónde voy a ir. Y en eso a ellos les cuesta mucho el sentarse y el decir, ya, voy a trabajar autoconocimiento. Porque yo creo que también tenemos un problema también a nivel de educación, que hemos manoseado a veces algunos conceptos y términos como el autoconocimiento, como la autoestima. Entonces, no autoconocimiento, ah, ya vamos a ver de nuevo autoconocimiento. Entonces, oh, ya de nuevo esto otro. Entonces, porque a veces mezclamos las cosas. O sea, nosotros tenemos actualmente una clase que lo tienen los niños de prekinder a cuarto medio que se llama Actitud 21, que ven competencias del siglo XXI. Liderazgo, hablar en público, valores, creatividad, empatía. Yo la hago en cuarto medio, terminando me toca a mí esa clase. Entonces le dije, ya, chiquillo, hemos trabajado el autoconocimiento, ¿cierto? Sí. Ya, ¿cómo me ayuda esto hoy día a tomar decisiones, a saber qué quiero elegir? Porque además ellos eligen muy pocas cosas en su proceso.
O sea, no se ven enfrentados a una toma de decisiones y también tenemos un sistema perverso. Quiero tomar electivo. Mi objetivo del electivo es poder también profundizar en lo que me gusta, pero el NEM y el ranking vale el 40%. Entonces, al final, no me voy a ir a biología, porque biología me puede gustar mucho, pero me va a bajar mis notas, pues, porque si me voy a música, eso me va a subir las notas. Entonces, es muy difícil pedirle a un adolescente que piense a un largo plazo, porque hoy no existe. Y como hablaban antes, el tener celulares, hoy en día existe la respuesta inmediata. Entonces ellos quieren, pasa esto, obtengo el estímulo, listo, y se terminó. Ahora no tienen este proceso de espera o de ir viendo de a poco. Entonces yo creo que ahí tenemos un trabajo que además tenemos que hacerlo con los papás, porque también nos enfrentamos a otras cosas. Papás médicos, entonces mi hijo va a estudiar medicina. No, pues si no quiere estudiar medicina, quiere estudiar psicología. No, pues, porque ¿por qué va a estudiar psicología? Entonces, también tenemos que trabajar con los papás el cómo ellos apoyan desde la casa. Porque nosotros podemos tener a un estudiante empoderado que ha hecho un proceso, pero llega con su idea y es como, no, eso no, no. Ve la paz y después tomas decisiones. También es un discurso que yo he escuchado por parte de los papás. Entonces, como que tenemos varios desafíos ahí, que es muy difícil enfrentarlo, que es muy difícil hacer las entrevistas individuales. ¿Por qué? Porque no es que uno tenga una entrevista y termina la entrevista, sino que esa entrevista lo ideal es que uno lo pueda volver a ver en 30 días, en 15 días, que haya un proceso de reflexión. Entonces, lo que acá estamos implementando hoy en día son consejerías, que las hacemos en grupo, y que el que quiera trabajar esta parte la pueda trabajar. Porque así, a lo mejor me partí con un grupo de 3, pero después, a lo mejor entre ellos empiezan a ver que esto está funcionando. Entonces, también como a ellos los hacemos parte activa del proceso. Súper, gracias Natalia. Qué buena forma esa, ¿no? Como de poder ir viendo que también entre ellos se pueden ir potenciando, regulando, también enseñando uno a otro, finalmente. Que a veces saben más que uno, porque también se nutren de lo que ellos han visto, de lo que ven los distintos campos, incluso algunos investigan un poquito más de algunas carreras, otros de otras, pueden conversar también de las cosas que les inquietan y finalmente van saliendo como nuevas ideas también. Así que súper, gracias. No sé si alguien más quiere como comentar algo. Francisca está, no sé si está hablando o que está con él. Está hablando entre ellas. Patricia. Y como no hay más palabras, para aprovechar la instancia, yo quería plantear dos elementos, digamos. Uno, que tiene que ver con el rol del orientador escolar. A mí me pasa en particular que creo que hay que dar una lucha, digamos, en una escuela por posicionar el rol que en el fondo está estipulado en los documentos ministeriales al menos, acerca de ese rol. Eh, Porque tiende a pasar que hay un desdibujamiento, digamos, de este rol, o un desconocimiento quizá, que hace que en el fondo no esté tan claro cuál es el rol. Porque, por ejemplo, en una escuela están los profesores jefes que hacen la clase de orientación. Hay otras escuelas donde el orientador es el que hace esa clase de orientación en el aula. Entonces, en cada escuela funciona distinto. Ahora, ese rol también, creo yo, en virtud al menos de mi experiencia en escuelas, es que no necesariamente hay una preparación previa para luego ejercer ese rol. En el fondo es muy aleatoria la forma en que una persona deviene orientador en una escuela. Entonces, ese rol un poco también termina desdibujado porque no está la preparación previa para luego ejercerla con la propiedad que requiere. Y lo segundo, creo yo, tiene que ver con el asunto este de como del el carácter estratégico de la asignatura de orientación, que al no tener una evaluación, una calificación, también pierde peso en el currículum. O sea, un estudiante puede pensar, bueno,
le tomo más peso, más importancia al lenguaje y matemática porque tiene nota y me afecta el NEM, versus orientación que en realidad no tiene nota, entonces, ¿qué sentido tiene? Y después también en relación con el diálogo que un orientador podría desarrollar con el profesorado, también es algo que hay que reinventar. Es decir, porque también un profesor de asignatura puede decir, el trabajo lo tiene que hacer el orientador. Eh, y eso es lo que estamos discutiendo un poco con varios colegas de la red a la que pertenezco, de los colegios, digamos, es que en el fondo la orientación no tiene que ser solamente o exclusivamente un trabajo del orientador, sino tiene que haber un rol técnico y un liderazgo que permita que distintos actores cumplan un rol diferenciado, ¿cierto? Pero en el fondo tiene que ser un trabajo mancomunado, porque si no es imposible, digamos, humanamente poder atender a una población de 500, 1000 estudiantes en una escuela con un orientador, pero sí es posible si es que hay un trabajo en equipo con los profesores, con el equipo directivo, etcétera. Eh, Creo que en eso hay que, o al menos esa es mi lucha, digamos, interna en el colegio, por, en el fondo, hacer que el rol del orientador sea un rol más estratégico, más, digamos, institucional, y no, por ejemplo, que el orientador saque la guía para llevársela al profesor y que la aplique por cosas muy básicas que a veces esas cosas como que no se hablan, pero ocurren. Entonces, por eso también creo que es muy interesante este ejercicio de formación, porque la medida en que nos vayamos formando vamos a poder desarrollar esas discusiones con los equipos directivos, con los equipos docentes, para hacer un trabajo en el fondo que impacte mejor. Porque claro, cada cual puede hacer, yo puedo hacer charlas, talleres, un sinfín de cosas, pero en el fondo si los profesores no se involucran, no se ven como los primeros orientadores en relación con sus cursos, con sus jefaturas, y las familias y los profesores de asignatura, etcétera, es menos el impacto. Entonces, eso quería plantear. Súper, Patricio. Yo creo que eso va muy en la línea de esta mirada de como whole school, que se dice, como esta educación integral, donde finalmente toda la comunidad debiese estar comprometida con la orientación vocacional en el fondo. O sea, en historia, en ciencias, tú empiezas a ver referentes, ¿no es cierto? En qué se dedican, en los campos, digamos, laborales que pueden haber, en poder nombrar científicos, digamos, referentes, por ejemplo, y así cada profesor dentro de su disciplina y además también no solo dentro del aula, sino que en las conversaciones de pasillo. O sea, las conversaciones de pasillo con los estudiantes, no, o sea, no es solo con el orientador, de hecho con el que menos hablan es con el orientador, que es generalmente uno. Pero los profesores, los directivos, cualquier actor educacional que pueda tener estas conversaciones iluminadoras o detectar ciertas situaciones de estudiantes, ¿no es cierto? Entonces, ¿cómo concientizar a la comunidad completa en que todos tenemos un rol un poquito en este acompañamiento que finalmente es como un acompañamiento hacia cómo vas construyendo tu vida? Así que, si bien es cierto, quizás no es proyecto de vida como dicen ustedes, pero sí es como a este acompañamiento en realidad de poder ser quien uno es, creo yo también, ¿no? Entonces, como también esa responsabilidad debe ser de todos los actores de la comunidad y el orientador debiese ser un líder de aquello. Entonces, debiese tener mucho más luz, digamos, en cuanto a su rol dentro de la escuela, creo yo. Eso, así que gracias. No, yo tomé algunos apuntes de los aportes, la verdad que súper interesante todo lo que salió. Em, Ahí me quedo mucho con lo que dice la Valeria. También uno hace orientación desde lo que uno conoce, desde lo que uno ha aprendido, desde lo que uno es, desde sus paradigmas. Y por supuesto, hemos visto también tantas condicionantes, digamos, o incluso, bueno, limitaciones o facilitadores de acuerdo a los contextos en los que trabajamos. Em, Patricio, bueno, gracias por también mencionar a este autor, a Sergio Rascobán. El que vaya a Argentina, va a tener que traer una maleta así, o sea, va a tener que llevar una maleta vacía para que vuelva con libros. Está tan caro, eso sí. Ya no es lo que era antes, que uno podía ir y volver lleno de libros, pero efectivamente hay bastante más desarrollo teórico y práctico de este oficio, del ejercicio de la orientación. Em, Javiera, podríamos como comentar, bueno, porque de hecho, bueno, justamente
queríamos comentarles cuál es el siguiente tema que proponemos para la siguiente sesión. Es probable en el fondo que otras personas se incorporen, quizás de acuerdo al interés por una temática específica, ¿cierto? No, em, y que bueno, que el día de mañana también alguno de ustedes eventualmente pudiera como tomar el liderazgo de este espacio, compartir buenas prácticas, compartir algún aporte conceptual, etcétera. Sí, nuestra propuesta con la Cote era invitar a Fundación por una Carrera. Aquí está Paula Torres. Yo hablé con la Vale Gran hace un ratito, hablamos con ella y un poco porque dentro de las inquietudes también es cómo ver la orientación vocacional en sectores también, quizás que en contextos diferentes de mayor vulnerabilidad, que de repente hay ciertas características que nos hacen más difícil ver también este tema de trayectorias vocacionales o trayectorias de carrera. Entonces, no sé cómo lo ves tú, Paula, y como si se te ocurre, si quieres, como tú con la Vale, tomar este desafío y un título, no sé si un título, pero qué cosa te gustaría compartir. Uy, qué difícil pensar en un título así al tiro. Pero claro, nosotros principalmente trabajamos con colegios con alto índice de vulnerabilidad, en sectores más vulnerables. Entonces ahí los desafíos, como comentaba Valeria hace un rato igual, los desafíos tal vez son distintos, como em, tal vez ahí es más el acceso a la información. Tal vez en otros contextos los chicos ya saben que deben o que el próximo paso es ingresar a la educación superior. En estos casos probablemente no hay referentes en las propias familias de la educación superior. Muchas veces son ellos, primera generación, que va a ingresar a la educación superior, o los desafíos de la educación técnico-profesional también. Entonces, claro, ahí con la Vale vamos a estar trabajando en algo para esta próxima sesión, así que a través del grupo, si quieren presentar, no sé, inquietudes, preguntas que nosotros podamos resolver desde nuestro trabajo, felices de poder hacerlo. Súper, muchas gracias. En principio, Cote, estamos pensando en el 7 de junio, ¿no? Y creo que el 4, Perdón, el miércoles 4. eso. Sí. Sí, no sé cómo está el grupo, cómo se motivan con el tema, con la fecha. ¿Sí? Ya, súper. Ujú. Bien, pues bueno, obviamente sabemos que claro, es difícil como empezar a hacer, yo creo que yo no soy de la idea de hacer votaciones, porque las votaciones siempre van a estar divididas, así que bueno, esperamos que obviamente este ratito, los que quieran se puedan mantener, ¿cierto? Em, y bueno, muchas gracias, vamos a poner a disposición también la grabación, que me parece que no habría problema en hacerlo. Y Luis, perdón, Patricio, nos encantaría ver el desarrollo de tu juego, si algún día, porque yo creo que también hay un acto creativo finalmente en hacer esa bajada desde los modelos conceptuales, desde las teorías, a cosas que uno pueda utilizar con individuos, con grupos, con comunidades. O sea, por supuesto, uno ve que hay personas que han hecho libros y que los han puesto a disposición el material gratuito que uno encuentra, pero siempre hay un acto creativo en el ejercicio de la profesión. Así que mucho ánimo con eso también. ¿Foto? ¿Nos Mm, vamos a súper. sacar foto? Ah, Ah, una foto. yo Démosle. saqué mira, yo saqué un pantallazo, pero ahora si todos miran, para que nadie esté como en una situación que no le agrade, voy a sacar un pantallazo. ¿Ya? Camaritas tienen, no la tienen, si es que pueden un ratito solo para la foto. Gracias. Bien, sonrían. Ujú. Ahí aparece Bueno, alguien. Ya. muchas Súper. gracias. Ya, pues muchas gracias a todas y todos. Gracias a Bueno, ustedes. Fue un gusto gracias a conocerlos a ustedes. todos. Muchas Muchas gracias. gracias. Que estén bien. Chao, También. Un chao. abrazo. Chao. Chao.